Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir con los contenidos de la práctica 1. En este caso vamos a ver ecuaciones e inecuaciones. Eh, un poco la presentación de esto es algo con lo que vamos a trabajar constantemente en matemática, digo, no solamente en esta materia, sino en todas las materias. Eh, lo que sí lo nuevo también es un poco inecuaciones, tal vez para algunos, el abordaje más analítico, ¿sí? Entonces, vamos a ver ecuaciones e inecuaciones, expresiones equivalentes. Entonces, a ver, una ecuación muy simplificada, a modo muy simplificado, es una igualdad de dos expresiones, ¿sí? Acá en este caso es la expresión 2x más 5 es igual a la expresión menos 1, ¿sí? El menos 1 es un numerito solito, ¿sí? En nuestro caso particular, que vamos a trabajar acá en análisis 1, tenemos una incógnita o un valor a definir según la igualdad, ¿sí? Que es lo que llamamos la X, o depende de la letra que le pongamos, es muy común ponerle X. No todas las ecuaciones son con una sola incógnita, hay ecuaciones con varias incógnitas, ¿sí? En nuestro caso vamos a trabajar así, incluso vamos a trabajar con una sola incógnita, pero tal vez esté, por ejemplo, no sé, elevada al cuadrado, a la quinta o adentro de lo que vamos a llamar una función. Cada ecuación tiene su dominio de resolución, que, ojo, que no es la solución. ¿Qué quiero decir? Ahora lo vamos a ver. O sea, ¿quiénes son el campo máximo de números que podemos poner? Por ejemplo, nosotros siempre vamos a trabajar en esta materia con números reales. Entonces, ¿vamos a poder considerar el conjunto de los números reales como un posible, donde esté la solución? Sí. Bueno, dependiendo de cómo sea la expresión, vamos a poder considerar como posibles soluciones a todos los reales o a todos los reales menos ciertas cosas o a un intervalo, ¿sí? Y el conjunto solución va a ser un subconjunto de ese dominio de resolución que satisface la igualdad. O sea, ahí sí, van a ser los que cumplen los X, en este caso, que cumplen la igualdad. Entonces, para poder operar, para poder resolver una ecuación cualquiera, no siempre es sencillo. De hecho, hay un montón de ecuaciones que no se pueden resolver. De hecho, son más las que se pueden resolver que las que no. Pero nosotros vamos a tratar en muchos casos, de obtener la solución. Y para obtener la solución, lo que vamos a tratar es de despejar la incógnita utilizando todos los axiomas de suma y de producto de los números reales, que es lo que vimos en la primera clase. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, el dominio es todos los reales, ¿sí? Porque a cualquier número real lo puedo multiplicar por 2 y le puedo sumar 5. Entonces, lo que yo hago es, lo que uno hace para poder despejar la X o la incógnita es, primero, pasar lo que se llama el 5 restando, ¿sí? O lo que es lo mismo, restar a ambos lados por 5, o sumar el opuesto de 5, que es menos 5. Entonces, si yo hago eso, ¿sí? De un lado me queda 2x y del otro lado me queda menos 6, porque me queda menos 1, menos 5. ¿Sí? Y ahora pasar dividiendo el 2 es multiplicar ambos lados por el opuesto multiplicativo de 2, que es un medio. Entonces acá se simplifica 2 con un medio y de este lado menos 6 dividido 2 o menos 6 por un medio me da menos 3, porque recuerden las leyes de signo, positivo por negativo me da negativo. Recuerden, si yo tengo dos números multiplicándose, ¿sí? Si son del mismo signo me queda positivo y si son de signos distintos me quedan negativos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí despejé X de un lado y del otro lado me quedó menos 3. Entonces, la única solución posible es el menos 3, que es un número real. ¿Sí? Entonces, bueno, más ejemplos. Este era solamente el modus operandi. Entonces, si yo tengo esta expresión de este lado, que es una expresión racional, que es ¿sí? Tengo en numerador y en el denominador tengo polinomios de grado 1, igualada a un 1. Entonces, el dominio de esto es todos los reales menos el 5. ¿Por qué? Y porque yo puedo hacer cualquier operación con cualquier x menos dividir por 0. Entonces, como no puedo dividir por 0, tengo que sacar todo lo que me hace 0 este denominador.
O sea, tengo que sacar los x tales que x menos 5 me dé 0. Y es el único x que cumple eso, es el 5. Entonces, fíjense que acá es un caso donde ya no tenemos un dominio de resolución de todos los reales. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, hay varias formas, no hay una sola. Una posibilidad es multiplicar ambos lados por x menos 5, o lo que es lo mismo, pasar multiplicando el x menos 5 al otro lado. Se simplifica esto con esto. De este lado me queda x menos 5, entonces me queda x más 5 es igual a x menos 5. ¿Sí? De este lado se simplificó el x menos 5 del numerador con el del denominador, y de este lado me quedó x menos 5. Si yo paso la x, por ejemplo, esta x, o mejor dicho, esta x para este lado y el 5 restando para este lado, lo que me va a quedar es 0, ¿sí? Igual a menos 10. Y eso es un absurdo. Entonces, cuando yo llego a un absurdo, ¿por qué es un absurdo? Porque 0 no es nunca igual a menos 10. Entonces, eso proviene de algo que de algo que estaba mal. ¿Y qué es lo que estaba mal? Bueno, eso provenía de suponer que hay solución, porque yo lo que hice fue forzar a que esto valga. Entonces, esto me dice que no hay solución, ¿sí? Entonces, esto es parecido, si vieron el video de por qué raíz cuadrada de 2 es un número irracional, la demostración, era algo parecido. Nosotros suponíamos que el número era racional y llegábamos a un absurdo o a una contradicción. Entonces, esa contradicción provenía de la suposición esta. Bueno, acá lo mismo, suponemos que hay solución y forzamos todo y llegamos a un absurdo. Entonces, el absurdo proviene de suponer algo que no valía. Entonces, no hay solución y entonces el conjunto vacío. Después, si tengo la misma expresión, pero ahora igualada a 0, yo tengo una fracción, ¿sí? Igualada a 0. Yo sé que el dominio vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Todos los reales menos el 5, porque no puedo dividir por 0. Pero para que una división sea 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces, sin dar tanta vuelta, ¿sí? Uno puede operar de modo muy parecido a como lo hicimos en el ejercicio 1, pero uno puede ya decir, bueno, solamente sabiendo que el numerador tiene que ser 0, x más 5 tiene que ser 0. Entonces, x tiene que ser menos 5. Entonces, acá hay una única solución, que es menos 5, que está en el dominio de resolución, y entonces es una única solución. Es la única solución. Vamos con otro ejemplo. En este tengo dos polinomios, este de grado 3 y acá un producto de dos polinomios. Uno de grado 1 por uno de grado 2. Si yo hago la distributiva de esto, ¿sí? Bueno, el dominio de esta ecuación es todos los reales, y si hago la distributiva, hago esto, x por x cuadrado me da x cubo, x por x me da x cuadrado, x por x me da, x por x me da x cuadrado, x por 1 me da x, y después hago con este, menos 1 por x al cuadrado me da menos x al cuadrado, menos 1 por x me queda menos x, y menos 1 por 1 me queda menos 1. Entonces se simplifican estos cuatro términos y me queda x cubo menos 1 igual a x cubo menos 1, porque me quedó exactamente lo mismo. Y entonces, si yo paso el x cubo restando para un lado y el 1 sumando para el otro, me queda que 0 es igual a 0. O sea que esto vale siempre. 0 es siempre igual a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no importa el x que uno ponga, vale siempre la expresión. Entonces, en este caso, la solución es todos los reales. Bueno, esta era una forma engañosa de describir a este polinomio. Estas dos expresiones son equivalentes. X cubo menos 1 es equivalente a este producto, ¿sí? O sea, es lo mismo escribir esto que escribir esto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, que dos expresiones sean equivalentes es que son iguales para todo x en el dominio de la igualdad, ¿sí? De la ecuación. Entonces, de hecho, esta expresión es una factorización de esta cúbica, de este polinomio de grado 3. Por ejemplo, una cosa que vamos a usar mucho es, acá tengo esta expresión racional, un polinomio de grado 2 arriba y otro de grado 2. Esta expresión en realidad es equivalente a un polinomio de grado 1 para todo x distinto de menos 2.
Bueno, primero, ¿por qué para todo x distinto de menos 2? Y por qué no puedo dividir por 0. Eso es lo primero. Y segundo, porque x cuadrado menos 4, lo que está en el numerador, si yo aplico diferencia de cuadrados, eso se escribe como x menos 2 por x más 2. Fíjense que si yo distribuyo, vuelvo a obtener esto. Esto lo vimos en la clase pasada en polinomios. Y si lo escribo de esta manera, el x más 2 del numerador se simplifica con el del denominador y me queda x menos 2. Por supuesto, para todo x distinto de menos 2. ¿Sí? Para todo x distinto de menos 2. Entonces, en vez de escribir esta expresión, uno la puede trabajar como esta expresión lineal, ¿sí? Bueno, entonces, con ecuaciones no vamos a dar muchas más vueltas. Este es el tema por ahora. Después ustedes tienen que ir resolviendo como pueden. Bueno, lo que me interesa ahora es cuando tenemos en lugar de una igualdad, tenemos una desigualdad de dos expresiones. Por ejemplo, acá agarramos 2x más 5 como antes y el menos 1, pero en lugar de poner un igual, ponemos un mayor o igual. De vuelta, hay una o varias incógnitas, en nuestro caso vamos a tener una incógnita, y tiene un dominio de resolución. Lo mismo, ¿sí? Y el conjunto solución va a ser el conjunto de todos los valores que satisfacen la desigualdad, y seguramente en este caso la mayor cantidad de veces va a ser un intervalo la solución y no un punto como los que recién vimos. Igual depende mucho de la expresión, pero para que sepan va a terminar siendo así. Entonces, de vuelta, se opera para despejar respetando los axiomas de la suma y el producto y el de orden. Acá en este caso tenemos una desigualdad, entonces tenemos que respetar, si nosotros vamos a querer pasar de un lado al otro, o sea, sumar, por ejemplo, si queremos pasar restando, si queremos pasar multiplicando, vamos a tener que tener cuidado con el tema del orden, porque en los axiomas de orden había algunas diferencias y había unas, cuando nosotros, por ejemplo, multiplicábamos a ambos lados de la expresión por un número negativo, ¿sí? La desigualdad se invertía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si yo quiero resolver esta que está acá, ¿sí? El dominio es todos los reales, en principio, y si yo quiero operar de vuelta, para poder despejar x, tengo que restar 5 a ambos lados. Recuerden que sumar y restar números a ambos lados no me cambia la desigualdad, así que eso no hay problema. Y acá vuelvo a obtener 2x de un lado mayor o igual que menos 6, me queda. Y ahora tengo que pasar dividiendo o multiplicar por un medio a ambos lados. Si yo lo considero con esto de multiplicar por un medio, ¿sí? Que es el inverso de la multiplicación a ambos lados, como 2 es positivo, un medio también es positivo. Entonces, si yo le multiplico a ambos lados, la desigualdad no cambia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces, x, lo que me queda después de simplificar, es que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Entonces, la solución, acá quedó medio cortadito la imagen, la solución es un intervalo, porque lo que me está diciendo no es x igual a 3, es x mayores o iguales a menos 3, ¿sí? Y entonces me queda de menos 3, incluido el menos 3, a más infinito, ¿sí? Me queda todo un intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo quiero hacer varios ejemplos más, por eso me fui medio rápido en esta parte, pero quiero ir haciendo esto paso a paso. Entonces, bien, voy a salir un cachito vamos a agarrar la pizarra, vamos a usar esta nueva herramienta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá esto, x mayor, en módulo, tenemos esta inecuación. ¿Dónde estaba la pizarra? Acá. Bien. Les decía, nosotros tenemos esta desigualdad. Nosotros tenemos módulo de x menor o igual que 1, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos
que el módulo de x son los x que están el módulo está definido, o el valor absoluto, como la distancia al cero, ¿sí? Entonces, si yo pienso en eso, ¿sí? Lo que pienso es lo siguiente, pienso en el cero, esta es la recta real, y lo que pienso es, para acá están los positivos y para acá están los negativos, y lo que pienso son los x que el módulo, o sea, su distancia al cero es menor o igual que 1. Entonces, si yo agarro al 1 acá y al menos 1 acá, voy a estar teniendo en cuenta todo esto. ¿Sí? Lo dibujo de esta manera. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Fíjense, si yo acá agarro el 1/2, por ejemplo, el 1/2 lo cumple. ¿Sí? Su módulo, su distancia al cero es 1/2. No sé, agarro el 1/3 también. Cualquiera de estos. Entonces, esta expresión que yo escribí acá, el módulo, es equivalente a decir que x es, por un lado, mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Y esto es lo que nosotros vamos a decir que es abrir el módulo. Entonces, esta expresión es equivalente a esto. Y acá yo tengo dos desigualdades. Entonces, ¿qué quiere decir tener dos desigualdades? Lo que estoy diciendo es que x tiene que ser, por un lado, más grande que menos 1 y, por el otro, x tiene que ser menor que 1. Entonces, fíjense que acá yo tengo esta expresión que me daría x más grandes o iguales que menos 1, me daría de menos 1 a más infinito, eso sería el intervalo que representa esta desigualdad. Esto es un y, es una intersección, ¿sí? Y esto sería los x más chicos o iguales que menos 1, que 1, perdón. Entonces esto me daría de menos infinito a 1. Entonces efectivamente me queda esto. Fíjense que si yo grafico, este intervalo, ¿sí? Lo hacemos con azul, este intervalo, el menos 1 más infinito, lo hacemos para allá. Todos estos puntos de la recta lo satisfacen. Y si nosotros hacemos esto, menos infinito 1, todos estos puntos lo satisfacen. Entonces, fíjense que la intersección es lo que sombreé con los dos colores. ¿Sí? Por eso me dio, o sea, la solución acá es el intervalo menos 1, 1, efectivamente. Entonces, esta inecuación muy sencilla de módulo me da esta solución. ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa si yo en lugar de tener esa, tengo esta inecuación. X mayor mayor que 1, mayor estricto que 1. ¿Sí? Que era, si no me equivoco, creo que era la que seguía, ¿ven? Esto era esto. Ah, acá lo hice al revés, un menor estricto. Entonces, fíjense, si yo tuviera una desigualdad estricta, en lugar de quedarme menor o igual, me quedan estrictos, ¿sí? Y acá la solución, claro, yo lo hice justo en la pizarra, lo hice al revés. En este caso, yo acá tengo los x que están a distancia, quiero encontrar los x que están a distancia mayor que 1, ¿sí? Entonces, si yo agarro el menos 1 y el 1, quiero estar más lejos de distancia al 0 que 1. Entonces, lo que voy a querer es estar de acá para allá, ¿sí? Y de acá para acá. Por ejemplo, ay, perdón por la desprolijidad, por ejemplo, el 2 está perfecto. El 2 tiene módulo más grande que 1, ¿sí? O sea, estoy a distancia más grande que 1 del 0. Entonces, esta expresión es equivalente a decir que x es mayor que 1, fíjense que es este intervalo, o, porque no puedo considerar las dos cosas a la vez, o x
es menor que menos 1. O sea, pasa una cosa o la otra. Entonces, fíjense que esto me da el intervalo 1 más infinito, ahora en este caso abierto, y acá me da una unión, el O me da una unión, y acá me da el menos infinito menos 1. Entonces, la solución, ¿sí? Es eso. Ahora lo ordeno porque me gusta que me queden los negativos primero. Entonces me queda así, unión 1 más infinito. Entonces, fíjense cómo abrí los módulos. En este caso, ¿sí? Como el módulo tiene que ser menor o igual que un número, lo abrí en una desigualdad que me dio una intersección. Como acá el módulo es más grande que un número, lo abrí en una unión, ¿sí? De intervalos. Bueno, esto lo pueden usar siempre como regla, ¿sí? Entonces, así vamos a trabajar las desigualdades con módulo, ¿sí? Fíjense que en este caso, yo la única diferencia es que acá usé el menor estricto y acá usé el mayor igual, ¿sí? Entonces me quedaron justo al revés, ¿sí? Me quedó justo al revés. O sea, acá me quedaron intervalo abierto, en el otro me había quedado cerrado y acá me quedó, fíjense, cerrado, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo, x menos 2 en módulo, quiero encontrar los x. Bueno, una cosa que yo no dije de estos 3 ejemplos es que los tres ejemplos, los primeros dos, tienen, o sea, su dominio de resolución es todos los reales, ¿sí? Porque yo le puedo tomar el módulo a cualquier número real. Acá va a pasar lo mismo en el 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, x menos 2 en módulo menor a 3. Entonces, borremos marco. Entonces, quiero encontrar los x tales que x menos 2 sea menor o igual que 3. ¿Está bien? Para no hacer lío, que me quede igualito. Bien. Entonces, bien. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo de recién, ¿sí? El módulo siempre es, recuerden, como dijimos recién, la distancia, ¿sí? Al 0. Entonces, como tengo módulo menor o igual que un número, lo que voy a hacer es abrir el módulo con las dos desigualdades. O sea, lo de adentro, que es x menos 2, va a estar entre menos 3 y 3. ¿Sí? ¿Qué cambió del caso anterior? Que en lugar de tener el x solamente, voy a tener x menos 2. ¿Y qué cambió acá? Que en lugar de tener un 1, tengo un 3. Pero las abrí de la misma manera. O sea, lo que estoy diciendo es, quiero encontrar los valores de acá adentro tales que su distancia al 0 es menor o igual que 3. Entonces fíjense que tengo dos desigualdades, ¿sí? Tengo dos desigualdades. Una que la vamos a marcar con azul, que va a ser esta, ¿sí? Están concatenadas, ¿no? Porque en este caso, se tienen que cumplir las dos. Entonces, fíjense, vamos a agarrar la primera. Entonces, vamos a hacer que menos 3, ¿sí? Acá puedo trabajar las desigualdades juntas o las puedo trabajar separadas. Pero si las trabajo separadas, sumo ambos lados por el 2, entonces me queda menos 3 más 2, menor o igual que x, ¿sí? Y me queda menos 1, menor o igual que x. Fíjense que lo que hice fue pasar el 2 sumando. Entonces me queda esto. Entonces, si yo marco, acá está el 0, fíjense que esto es el intervalo, x tiene que ser mayor o igual que menos 1, o sea, menos 1 más infinito. O sea, acá está el menos 1, y entonces marco, esta es la desigualdad en azul, y me queda todo este intervalo. Esto de marcar los intervalos es bastante útil para para orientarse, ¿no? Y después la otra desigualdad, o sea, esta era la desigualdad azul, ¿no? Y la otra era x menos 2 menor o igual que 3, ¿sí? Entonces, paso el 2 sumando. Recuerden que cuando sumo no tengo que modificar ni mirar nada, me puedo relajar con la desigualdad. Entonces, esto es menor o igual que 3 más 2.
Y acá me queda que X es menor o igual que 5. Entonces, para la roja, para la desigualdad roja, entonces tengo, acá estaría el 5, casi que se me cae, y X es menor o igual, ¿sí? Casi se me cae del mapa. Entonces tengo algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó como solución? Y acá, sí. Este intervalo, no lo escribí, este es el intervalo, perdón, este es el intervalo, va con, a borrar acá. Recuerden que el infinito no va con, queda menos infinito, 5, cerrado en 5. Entonces, fíjense que la solución es la intersección de esto, porque es esta condición y esta, por eso las estamos concatenando. Entonces, la solución va a ser la intersección de los intervalos, o lo que es lo mismo, el intervalo menos 1, 5 cerrado, ¿sí? Porque incluye al menos 1 e incluye al 5. ¿Sí? Bien. Así que este tiene... perdón. Este tiene esto. Acá está lo mismo. Fíjense que en este caso lo que hice fue escribirlo con la desigualdad como al principio, o sea, abrimos las barras del módulo, entonces me queda que x menos 2 está entre menos 3 y 3, y después trabajé las dos desigualdades juntas. Y entonces lo que hice fue sumar en las 3 a 2. Entonces sumo 2, sumo 2, sumo 2, ¿sí? Entonces me queda menos 3 más 2, x menos 2 más 2 y 3 más 2. Entonces ahí me quedó menos 3 más 2 es menos 1, menos 2 más 2 es 0 y me queda solo la x, y 3 más 2 es 5 y ya me quedó el intervalo. Uno a veces lo puede simplificar así y queda piola. Entonces la solución ahí es, efectivamente, es el intervalo menos 1, 5. Después, esta expresión, x al cuadrado menos 2x menor a 3. Entonces vamos a hacer x al cuadrado menos 2x menor o igual que 3. No sé si era menor o menor estricto. Menor estricto. Así lo escribimos tal cual. Entonces, ahí está. Entonces, acá es muy difícil o por ahí no es tan intuitivo despejar x, ¿sí? Pero uno sabe, ¿sí?, trabajar la expresión esta. ¿De qué manera? Bueno, esto, fíjense que es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y si yo paso el 3 restando, x cuadrado menos 2x, o sea, resto ambos lados por 3, la desigualdad no cambia y de este lado me queda un 0, ¿sí? Porque me queda 3 menos 3 y me queda 0. Y esto es un polinomio de grado 2, ¿sí? Del cual yo podría ver si tiene raíces. ¿Por qué? Y porque si tiene raíces, yo lo puedo factorizar. Y si lo puedo factorizar, lo puedo escribir como un producto de 2 y de dos polinomios de grado 1, y ver cuándo un producto es negativo es solo una cuestión de ver signos, más por más, en el caso de este negativo, más por menos, menos por más. Entonces, es útil buscar las raíces. Entonces, para este caso, tengo que identificar, como es un polinomio de grado 2, quién es A, quién es B y quién es C para hacer el cálculo de la resolvente, que era menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, me quedó ahí, sobre 2 por A. Entonces, acá A es 1, B es menos 2 y C es menos 3. Entonces, en este caso, ¿cómo queda? Bueno, en este caso, las raíces
queda. Menos b es 2, porque es menos menos 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por a por 1 por c, que es menos 3. Acá hay que tener siempre cuidado con los signos. Dividido 2 por a, que es 2. Entonces esto da 2 más menos, fíjense, acá me queda la raíz cuadrada de 4 menos por más menos por menos más. Y acá me queda 4 por 3, 12. Me va a quedar redondito, parece. Y entonces esto me queda 2 más menos la raíz de 16, que es 4, sobre 2. Entonces las dos soluciones posibles son 2 más 4, que es 6, dividido 2, 3, o 2 menos 4 menos 2, dividido 2, menos 1. Entonces, este polinomio yo lo puedo escribir como x menos 3 por x más 1. Fíjense que el 3 anula este factor y el menos 1 anula este factor. Y entonces, esta expresión es equivalente a esto. O sea, este polinomio es equivalente a escribirlo así. ¿Y cuál es la utilidad de escribirlo así? Bueno, la utilidad de escribirlo así es que uno dice, bueno, yo ahora tengo un producto, estos son números reales. Esta inecuación también tiene dominio de todos los reales, yo no lo estuve poniendo, pero el dominio es todos los reales. Y entonces, si esto para cada x va a ser un número real, y este también, entonces, para que un producto sea negativo, necesito multiplicar algo negativo por algo positivo o algo positivo por algo negativo, es decir, de signos contrarios. Entonces, voy a borrar acá un cachito, voy a borrar, no, voy a borrar todo, así. Voy a borrarlo así. Entonces, les decía cómo queda, ¿no? No, acá. Queda x menos 3 por x más 1 tiene que ser negativo. Entonces, tengo dos posibilidades, ¿sí? Tengo o x menos 3 es negativo y x más 1 es positivo, o sea, yo estoy forzando a que pase esto, ¿sí? Fíjense que esta es negativo menos por más, y entonces en este caso me daría negativo. O, fíjense que esta es una opción, o la otra opción sería que x menos 3 sea positivo y x más 1 sea negativo. O una cosa o la otra. Entonces acá sería más por menos. ¿Sí? Acá fíjense que hay un i, esto es un i, y esto es un o, y esto es un i. Entonces, esta situación de x menos 3 negativo, paso el 3 sumando, me dice que x es menor que 3, ¿sí? Y x es mayor que menos 1. Entonces, si yo lo ubico en la recta, ¿sí? Y acá está el 0 y acá está el menos 1 y el 3, estoy diciendo x es más chico que 3, ¿sí? Lo hago con un solo color. Y x es más grande que menos 1. Entonces, de este lado, la solución es el intervalo menos 1, 3. Y no incluyo ni al menos 1 ni al 3, porque en el menos 1 me hace igual a 0 y el 3 me hace igual a 0, y yo tengo desigualdades estrictas, ¿sí? Entonces tengo esto, ¿sí? Fíjense que el i me significa una intersección de las condiciones, ¿sí? Y acá voy a tener una unión de esta condición con esta otra. Acá lo mismo, x menos 3 es mayor que 0, paso sumando el 3, entonces me queda que x tiene que ser mayor que 3 y x tiene que ser menor que menos 1. Entonces fíjense que en esta tengo que poner perdón, acá dije unión y puse una intersección. Acá.
perdón, acá es una unión, para que no haya confusión. Acá, entre esta condición y esta que yo voy a escribir acá, va a haber una unión. Acá hay una intersección, eso es lo que... A veces uno cuando va hablando... Bueno, entonces, tengo el 0, tengo el -1, tengo 1, 2 y 3, ¿no? Entonces tengo x tiene que ser más grande que 3 y a su vez x tiene que ser más chico que -1. Entonces, y tengo intersección de esto. Entonces esto es vacío, ¿sí? Porque no tengo intersección. Y ahora hago la solución, es la unión de las dos cosas, o sea, es la unión del -1, 3 con el vacío. Y unir al vacío es lo mismo que no añadirle nada, entonces me queda el -1, 3. ¿Sí? Entonces esta es la forma analítica de resolver esta. Y veamos por último la última, esta. X más 1 sobre X menos 1 mayor que 0. Y después con esto ya tienen para trabajar bastante. Entonces, el último ejemplo es, quiero encontrar los X, esperen que me fijo, X más 1 arriba, sí. Quiero encontrar los X más 1, los X tales que X más 1 sobre X menos 1 es mayor que 0, o sea, es positivo. ¿Sí? De principio ya les puedo decir que el dominio de esto es todos los reales menos el 1, porque no puede ser 1 porque el denominador no puede ser 0. Entonces, fíjense que ahora tengo un cociente o una división de dos polinomios de grado 1. ¿Sí? Entonces, para que esto sea positivo, ¿sí? Lo mismo que pasa con la multiplicación. O sea, tiene que ser o positivo, positivo o negativo, negativo. Porque si esto es positivo y esto es negativo, más por menos me daría menos. Entonces, es similar al ejemplo anterior en ese sentido. Entonces, yo necesito que x más 1 sea, por ejemplo, si es positivo, a su vez, x menos 1 sea positivo. O sea, más por más, o más dividido más, ¿sí? Y si no, si x más 1 es negativo, voy a necesitar que x menos 1 también sea negativo. O sea, menos por menos. Estos ejercicios de inecuaciones, cuando uno los ve la primera vez dice, uy, no, esto es un lío tremendo, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Después es todo cuestión de organizarse. Entonces, mientras mejor uno se pueda organizar y va paso a paso, van a ir saliendo. Entonces, fíjense, yo acá voy a tener una intersección, acá otra, y después voy a tener una unión. Va a ser parecido a lo que hicimos recién. Entonces, esta expresión, el x, acá, me queda mayor que menos 1, ¿sí? Porque paso restando el 1. Y acá me queda x mayor que 1. ¿Sí? Fíjense, me quedó que x, acá está el 0, el menos 1 y el 1, y me queda que tiene que ser mayor que menos 1 y tiene que ser mayor a su vez que 1. Entonces, la intersección es donde pinté dos veces. En este lado, la intersección es el intervalo 1 más infinito. Toda esta franja. ¿Sí? Acá tengo una gran unión y acá tengo x tiene que ser menor que menos 1, es esta expresión, y x tiene que ser menor que 1. Entonces acá tengo el menos 1, el 0 y el 1, y tengo que x tiene que ser más chico que menos 1, o sea, de menos infinito a menos 1,
y x tiene que ser a su vez más chico que 1. O sea, de menos infinito a 1. Entonces, fíjense que en este caso la intersección no da vacía, tampoco. En ninguno de los dos da vacía. Y la solución va a ser la unión de los dos intervalos, que yo los voy a poner ya ordenados. Menos infinito menos 1, unión 1 más infinito. O sea, me dio toda una franja la solución. Una unión de dos intervalos, mejor dicho. Entonces, ¿es la única forma de resolver? No. Uno podía haber dicho, bueno, pero ¿no podíamos haber hecho pasar el x menos 1 multiplicando para este lado, como hacíamos en las ecuaciones? Sí, se puede. Lo que pasa que ahí muchas veces se pierden soluciones si uno no está atento. Entonces voy a borrar un cachito y les voy a explicar por qué pasa eso. Uno tenía acá x más 1 sobre x menos 1, quiero que sea positivo. Entonces uno dice, bueno, pero yo no puedo hacer esto, a ver, yo no puedo hacer esto x más 1 mayor que 0 por x menos 1, no puedo hacer esto. Y entonces me queda que x más 1 es 0 por esto me da 0 y que x es mayor que menos 1. Y esto me da como solución, fíjense que me queda el intervalo menos 1 más infinito. ¿Sí? Este es este intervalo, que es distinto a lo que me dio recién. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene el error? Bueno, el error viene primero y fundamental de haber pasado esto para allá sin haber tenido en cuenta que esto no tiene un signo fijo, porque depende de quién sea x. Por ejemplo, si x es 3, ¿sí? 3 menos 1 es 2, es positivo, entonces no va a haber problema, pasa como está. Pero si, por ejemplo, x fuera 0, 0 menos 1 es menos 1 y esto es negativo, y si yo multiplico a ambos lados o paso multiplicando un número negativo, la desigualdad se invierte. Entonces, acá hay un error, esto está mal. ¿Se entiende? Entonces, uno primero tiene que separar en casos. Entonces, acá es donde se empieza a hacer el matete, porque acá tiene que decir, bueno, primero, si x menos 1 es positivo, entonces hago eso que hice recién, ¿sí? Entonces esto hago 0 por x menos 1, ¿sí? Y resuelvo. Si después, y además esto me dice que x tiene que ser mayor que 1 y que x tiene que ser mayor que menos 1. Entonces fíjense que ahí me aparece el intervalo 1 más infinito. Fíjense, si x pasa o sea, si se cumple esto, también se va a cumplir esto. Entonces tengo estas dos condiciones, que x es mayor que 1 y que x es mayor que menos 1. Y ahí aparece este intervalo como intersección. Y después tengo que tomar el otro. Si x menos 1 es negativo, entonces en esta expresión, ¿sí? Bueno, por un lado x es menor que 1 y por el otro lado esta expresión va a quedar como x más 1 menor que 0 por x menos 1. Entonces, ¿se entiende? Entonces x más 1 es menor que 0 y me va a quedar x menor a menos 1 y a su vez x menor a 1 y ahí va a aparecer el intervalo menos infinito menos 1. Y después tengo que hacer la unión. Entonces, a mí a veces me parece que esta forma de resolverlo es un poco engañosa. O sea, hacer solo esto es un error, ¿sí? Pasar multiplicando. Que si yo tuviera una igualdad, acá lo podría hacer sin ningún problema. Pero como tengo una desigualdad, ¿qué es lo que estoy usando? ¿Qué es lo que me tengo que cuidar? Y que cuando, ¿se acuerdan esto que yo decía? Si yo tengo un número, lo vamos a hacer con un menor igual. Tengo un número A menor o igual que un número B. Y si agarro un tercer número positivo y se lo multiplico a ambos lados, se mantiene la desigualdad. Ahora, si C es negativo, entonces se invierte la desigualdad. A por C va a ser mayor o igual que B por C. Acá está la madre del borrego, como quien diría. ¿Por qué? Porque si yo tengo que
a ver si se entiende. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2 y acá tengo, no sé, 2 por menos 1 menor o igual que, mejor dicho, vamos así. 2 yo sé que es menor o igual que 3, ¿sí? Y si yo lo multiplico por menos 1, esto se va a invertir, ¿sí? De hecho, esto está mal, o sea, me va a quedar así, ¿sí? Porque menos 2 es más grande que menos 3. En cambio, si yo multiplico por un positivo, por ejemplo 1, se conserva. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando yo digo, cuando yo, por ejemplo, hago, no sé, 2 sobre x menor o igual que, no sé, que 3, y yo quiero pasar esto multiplicando, x no tiene un signo definido. ¿Sí? Si yo quiero pasar este dividiendo, este sí tiene un signo definido, el 2, es positivo, entonces ya sé que no cambia el signo, pero acá en este caso tengo que evaluar todo lo que pasa. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces ahí está la dificultad tal vez más grande de, el tema de las desigualdades, ¿sí? Se me fue un poco la clase, pero la idea de esto no es que la vean toda así de una, sino que vayan viendo cada ejemplo por separado. Entonces, bueno, para ir redondeando, esa es la forma de trabajar. Estos son ejemplos nada más. Después, con esto pueden atacar toda la práctica. De hecho, con esto que yo les di pueden terminar la práctica. Eso no significa que sea fácil, que sea sencillo y ni nada por el estilo. Simplemente que las herramientas las tienen. Después uno dice, bueno, pero a ver, el ejemplo que usted hizo yo lo entendí, pero a mí no me sale después hacer este otro. Bueno, sí, eso les va a pasar, pero para eso tienen que ir entendiendo por lo menos los ejemplos que estamos viendo, ¿sí? Bueno, espero no haberlos aburrido. Recuerden, si se cansaron, si empezaron a ver el video, lo van cortando, para eso está grabado, ¿sí? Para eso no está en vivo, para que ustedes lo puedan cortar. Bueno, nos vemos y espero que les haya servido.